En cualquier caso, la reunión está siendo grabada para poder compartir después con ustedes mismos esta misma grabación para que puedan repasar. Así es que, bueno, les doy rápidamente la bienvenida a esta tercera charla de la serie de charlas de Erasmus en Chile. Estamos aprovechando este periodo de octubre y noviembre, bueno, ya estamos en noviembre en realidad, pero queremos aprovechar este tercio del año, que es el periodo en que se abren también y se renuevan la oferta de programas Erasmus, para invitar a que más académicos, a que más instituciones chilenas puedan beneficiarse de las distintas líneas que tienen el programa Erasmus. Y hoy día nos vamos a dedicar a una que al menos como delegación de la Unión Europea nos interesa mucho, que es la enseñanza sobre el proyecto, sobre las instituciones y cómo funciona el modelo europeo eh, para lo que sirve los financiamientos de Jean Monnet. Eh, Nosotros no somos quienes para hablar de Jean Monnet, si no nos apoyamos en Paulina Astroza. Nosotros somos los encargados de diseminar y de tratar de lograr que más chilenos y chilenas postulen, pero en realidad la clave de las postulaciones a cualquiera de los programas y a cualquier financiamiento en realidad es oír de los expertos, de la gente que ha tenido la experiencia y de los que saben mejor cuáles son los recovecos para llegar a tener una postulación exitosa, que ellos nos puedan o ellas nos puedan contar. Es el caso Paulina, ustedes la conocen sin duda más que yo. Ella, además de ser la directora del programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción, es también una de las principales expositoras, ejecutoras y conocedoras de Jean Monnet. Ella ha tenido que ejecutar financiamientos, ha tenido una cátedra de Jean Monnet y por lo tanto nos puede comentar mejor que nadie cómo hacen otros interesados, interesadas en lograr un éxito en la postulación. Entonces tenemos a Paulina aquí, vamos a darle un espacio para que ella pueda presentar lo central del programa, ¿verdad? Los objetivos, qué gana una universidad, cómo se beneficia, y luego al menos hacer un repaso del ABC de la ruta crítica para poder postular, porque cambió este año, del año pasado ya, ¿no, Paulina? En Sí. los formularios y significa que hay que repasarlos, conocerlos muy bien para poder lograr una mejor postulación. Así que tienes la palabra, Paulina. Vamos a organizar la presentación dándole la palabra a Paulina. Tú dirás, Pauli, si la gente prefiere que te interrumpa o si haces un corte y hacemos una ronda de preguntas y vamos avanzando en las necesidades de información de los que están aquí presentes. Mira, voy a hacer una presentación con lo grueso y después podemos ir conversando más en los temas más prácticos o dudas que queden respecto a lo que es la acción Jean Monnet. Así es que, bueno, en primer lugar les doy las buenas tardes y un gusto que el poder compartir un poco la experiencia que tengo en lo que es la acción Jean Monnet. El primer proyecto que me gané fue en el año 2010 y de ahí en adelante me he ganado 5 proyectos, un módulo, 2 proyectos, que ya les voy a decir que eso ya no existen como tales ahora, y 2 cátedras Jean Monnet. Actualmente he comenzado la segunda y además participo en acciones Jean Monnet de colegas que he ido conociendo a través de estos años, así que por lo tanto, como responsable he estado en 5 proyectos, pero dentro de otros proyectos la verdad es que ya, ya perdí la cuenta en cuánto estoy. Em, pero ha sido una de las vías o una de las vetas que como programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción era el que más se ajustaba a lo que nosotros estábamos empezando a desarrollar, llevamos 20 años como programa, y ya ha sido nuestro principal financiamiento para trabajar en lo que es la difusión, la promoción, la investigación de lo que son los estudios europeos. Entonces, la primera clave es que cuando hablamos de Acción Jean Monnet, estamos hablando de
un área dentro de Erasmus que está destinada fundamentalmente a apoyar la enseñanza y la investigación en los estudios de la Unión Europea en el mundo. Entonces, cuando se hacen las convocatorias, eh, normalmente son en octubre, ahora creo que todavía no ha sido lanzada la convocatoria correspondiente al año 2023. Hay que saber que uno compite con todos los países del mundo, no solamente de los de la Unión Europea. Es bastante competitivo, y por eso que es muy importante saber un poco la práctica y de cómo redactar proyectos y a cuál proyecto, con cuál partir, eh, con qué tipo de acciones de las que les voy a presentar eh, uno tiene más posibilidades de ganar eh, cuando recién está empezando en este tema de la acción Ramones. Pido que baje un poquitito, Margot, por favor, para ver los objetivos de las acciones. Esto es importante porque si uno quiere un tipo de acción que sea fundamentalmente investigación, eh, no es esta la vía. La vía principal de la acción Jean Monnet es la promoción, la difusión, la enseñanza, la investigación también, pero sobre todo la visibilidad y el llegar a la mayor cantidad de gente posible y que aprendan lo que es la Unión Europea y en general lo que son los estudios europeos. Ese es el objetivo principal. O sea, si alguien quiere enseñar sobre globalización o quiere enseñar sobre cambio climático en China, no le va a servir esta acción. Esto es fundamentalmente para enseñar y estudiar Europa, la Unión Europea y Europa en general, y ojalá de una manera multidisciplinaria. Que yo les voy contando algunas cosas que dan más puntaje cuando llega el momento en que los evaluadores eh, toman nuestras propuestas, le ponen puntaje y finalmente se decide quiénes son los seleccionados finales y tienen las becas o los grants o el dinero, el financiamiento para estas acciones. También se busca mucho lo que aquí se señala que es un diálogo entre el mundo académico y la sociedad. Entonces, cuando uno hace un proyecto de estos, sea que sea módulo, ya les adelanto, módulo, cátedra o centro de excelencia, que hoy día son esas tres acciones que existen. Antes había más, pero ahora están limitadas a estas tres. Lo que también tienen que poner mucha atención es que dentro de las actividades que propongan haya un diálogo entre el mundo académico y la sociedad civil en general. Tratar que en sus proyectos hayan actividades que incluyan a políticos, que incluyan a diplomáticos, que incluyan a colegios, que incluyan a gremios, que incluyan a medios de comunicación, que incluyan a tomadores de decisión en los distintos ámbitos. Eso se busca mucho. O sea, que no solo sean clases para estudiantes universitarios en una universidad determinada. Eso es fundamental, pero le da también un valor agregado el hecho que la comunidad en general se entere qué es la Unión Europea o qué son los estudios europeos. Eso también tiene mayor puntaje y es lo que se busca. Se generarán también conocimiento e ideas que apoyen la formulación de políticas de la Unión Europea y refuercen el papel de la Unión Europea en Europa y en un mundo globalizado. Esto está pensado fundamentalmente para los países de la propia Unión Europea que se ganan acciones Jean Monnet. Nosotros como terceros estados no es mucho lo que podemos aportar en esta formulación de políticas de la Unión Europea, pero sí las relaciones que se dan entre la Unión Europea y América Latina, o las relaciones entre la Unión Europea y Chile, o el interregionalismo, el diálogo entre regiones, etcétera. Eso también ayuda mucho a tener mayor puntaje. Y insisto en que buscan a que se llegue al público más amplio
y difundir el conocimiento sobre la Unión Europea a la sociedad en general, más allá del mundo académico y el público especializado, acercando la Unión Europea al público en general. Esto ténganlo súper presente cuando elaboren su proyecto, sea un módulo, una cátedra o un centro de excelencia. Que las acciones logre esta mayor visibilidad. Hay distintas formas de lograr visibilidad y uno después lo tiene que comprobar. O sea, si uno promete cosas, al momento de la evaluación final tiene que probarlas. Y probarlas con videos, probarlas con fotos, probarlas con afiches, probarlas con links que envíen a las distintas actividades que se han hecho y que uno quiere demostrar que ha llegado a la mayor cantidad de público posible y lo más variado posible. Eh, Algo que, por ejemplo, da mucho puntaje también, como tiene la Unión Europea esta idea de enseñanza por toda la vida, es hacer acciones con adultos mayores. Eso da mucho puntaje. Charlas especiales a adultos mayores sobre temas de contingencia, que quieren saber, quieren conocer, qué es lo que está pasando en Europa. Bueno, eso también da puntaje. O sea, cuando estamos hablando del mayor público posible, estamos hablando desde enseñanza básica hasta adultos mayores, con esta idea de la enseñanza por toda la vida. Avancemos un poco, por favor, Marco. La puesta en marcha de un proyecto. Aquí vamos a ver lo que yo les adelantaba y voy a pasar rápido en esto, pero ya les permito a ustedes saber a qué pueden postular. Hoy día están, yo les decía, los módulos, las cátedras y los centros de excelencia. Son los tres tipos de acciones a las cuales se puede presentar un proyecto. Y uno presenta un proyecto e, insisto, uno compite con todo el mundo que presenta proyectos para cátedras, para módulos o para centros de excelencia. Los módulos tienen la característica de ser cursos o programas docentes breves, son cortitos, y donde lo que uno hace es enseñar sobre la Unión Europea o los estudios europeos, y debe ser desde una institución de educación superior que esté acreditada por el Estado, o sea, que sea una institución oficial. Y las universidades, obviamente, somos los primeros que podemos postular a este tipo de acciones. Un módulo comprende 40 horas lectivas por curso académico durante 3 años, como mínimo. Como mínimo 40 horas lectivas. Y dura 3 años cuando uno se gana un módulo. Estos módulos pueden hacerse concentrados en una disciplina, por ejemplo, medio ambiente, por ejemplo, política exterior, por ejemplo, derecho europeo, puede estar concentrado o puede ser multidisciplinario, que abarque distintas áreas del conocimiento, pero todas enfocadas a la difusión de los estudios europeos. Y uno puede invitar a expertos, uno puede invitar a tomadores de decisión, a políticos dentro de las distintas actividades. Ahora que tenemos la posibilidad, mucho más que antes, de ocupar las redes en las plataformas, bueno, se puede invitar a colegas de Europa o de América Latina para participar en las distintas actividades de lo que es un módulo. Pueden ser cursos de verano, por ejemplo, que se concentren estas 40 horas en un curso de verano. Perfectamente puede ser un módulo Jean Monnet y este curso se repite 3 años durante lo que va el proyecto. ¿Ya? Por lo tanto, son actividades cortas, de corta duración, como mínimo 40 horas. Pueden estar en una disciplina, puede ser multidisciplinario, mucho impacto, mucha difusión, siempre mirando eso a que, porque eso lo van a evaluar dentro de los criterios. Luego viene lo que son las cátedras. Aquí las cátedras son más exigentes, es como un paso mayor a un módulo. Por eso mi primera recomendación también es que aquellos que quieran empezar a postular a Acciones Jean Monnet partan con los módulos, no directamente una cátedra. Normalmente el camino es
ganarse un módulo, ya empezar a conocer cómo funciona esto Jean Monnet durante 3 años con un módulo, y luego postular a una cátedra, y sobre todo postular a cátedras teniendo el grado de doctor o doctora. Esta es una discusión que se ha dado dentro de la Comisión Europea, y esto lo puedo contar porque yo fui 2 veces evaluadora Jean Monnet, el año 2014 y 2015, por lo tanto sé las discusiones internas que se dan cuando uno es evaluador, y se discutía si es que podía o no darse una cátedra a alguien que no tuviera el grado de doctor. No está como requisito, pero es una práctica que normalmente se le otorga las cátedras a quienes tienen el grado de doctor. Así es que eso es una primera recomendación. En cuanto al monto, es mayor al cual uno puede postular en una cátedra, pero también el compromiso es mucho mayor de quien postula la cátedra. La cátedra significa que aquel profesor o profesora que postula como cátedra Jean Monnet debe dar como mínimo 90 horas lectivas por curso académico durante 3 años. Y esto no las puede delegar. Es decir, que puede tener un grupo de trabajo, pero 90 horas las tiene que dar la persona que se presenta como cátedra Jean Monnet. Porque en el fondo quien se gana la cátedra es aquel que propone el proyecto. En mi caso, la cátedra Jean Monnet la tengo yo. Y por lo tanto, yo me comprometí, y no me comprometí a 90 horas en mi proyecto, me comprometí a 120 horas en el proyecto por año. O sea, yo tengo que dar 120 horas en distintos tipos de actividades, que es lo que propusimos en la cátedra, y además formamos un equipo con distintos especialistas. La característica de nuestra cátedra, así también como los módulos y proyectos que nos hemos ganado antes, es que es multidisciplinario, por lo tanto, también hay un equipo que aborda la Unión Europea o los estudios europeos o el estudio de Europa, del ámbito del medio ambiente, del derecho, de la historia, de la economía, de la biodiversidad, hasta desde la arquitectura, del urbanismo. Hemos invitado especialistas en otras áreas, o sea, tratar de dar una visión holística de lo que es la Unión Europea. Pero yo como Paulina Astroza, como cátedra Jean Monnet, como líder del proyecto, yo sola tengo que dar 120 horas de clase, porque a eso me comprometí por año. Ahora, ¿pude haberme comprometido a 90? Sí, pude haberme comprometido a 90, y el resto distribuirla también en el equipo. Pero finalmente, cuando uno llena un papel, y sobre todo cuando uno hace una postulación, se entusiasma y empieza a poner, y yo puedo hacer esto, esto, esto. Bueno, y después cuando uno se gana el proyecto y ve, porque uno se entera bastante tiempo después de que se lo ganó o no, y es lo que me ha pasado en casi todos los proyectos, me doy cuenta, comprometí 120 horas y ahora tengo... y es bastante trabajo. Pero bueno, para mí es mi área, es mi pasión, por lo tanto no tengo problema en eso. Pero alguien podría perfectamente limitarse a 90 horas y otorgar a otras personas que den otra cantidad de horas. Este número de horas que uno se compromete va a ir directamente relacionado finalmente con el monto final que a uno le van a dar. Por lo tanto, también me comprometí a 120 horas, y el grupo también se ha comprometido a más horas, porque nosotros nos ganamos el máximo del monto, que son 50.000 euros. Entonces, obvio, podríamos haber sido por menos, como lo hicimos en años anteriores, pero entonces esto es lo mínimo. Y de nuevo, la idea es que a través de la cátedra, la diferencia es que una persona, el titular de la cátedra, se compromete como mínimo a 90 horas directas de delegar, y además puede formar un grupo que puede agregar horas, pero siempre pensando en que debe ser difusión, enseñanza, y tratar de llegar al máximo posible del público. Y ya les voy a contar un poco qué cosas nosotros
para completar todas estas horas a las cuales nos comprometimos. Y por último, existen los centros de excelencia Jean Monnet, que no hay ninguno en Chile. Yo conozco uno o dos que hay en América Latina. Cátedras también somos pocas en América Latina. Y centro de excelencia menos aún. Y aquí ya hay un compromiso muchísimo mayor. Se deben reunir nuevamente conocimiento especializado, por lo tanto hay que haber sido cátedra antes para poder optar a un centro de excelencia. Y aquí ya son mucho más recursos, es administrativamente mucho más pesado lo que es un centro de excelencia. Y aquí uno lo que busca es llegar más hacia responsables políticos, a funcionarios, sociedad civil organizada, público en general, pero con un compromiso muchísimo mayor de horas académicas y de trabajo. Entonces, para aquellos que, como en mi caso, tengo cursos obligatorios en mi facultad, porque esto no reemplaza mis cursos de la facultad, obviamente se hace mucho más difícil postular a un centro de excelencia. Por eso nosotros, pese a llevar 20 años como programa de estudios europeos, nunca hemos postulado a un centro de excelencia, porque es una carga muchísimo mayor y hasta el momento hemos funcionado bien con las cátedras. Pero eso cada uno lo ve y a lo mejor llegará el momento en que nosotros también digamos, bueno, llegó el momento de ser centro de excelencia y demos el salto. Pero hasta el momento no lo hemos querido hacer y solo hemos llegado hasta las cátedras en el caso nuestro. Ahora, avanzamos un poquito, Margot, por favor. Veamos esto que es importante, los criterios de admisibilidad. ¿Quiénes pueden presentarse? Ya les dije que esto está abierto a los estados de la Unión Europea y a los estados que están vinculados o que no tienen prohibición de presentarse a postulaciones Jean Monnet. Chile está hoy día, nosotros somos asociados a la Unión Europea, esperamos luego modernizar nuestro acuerdo, por lo tanto tenemos una participación, tenemos abiertas las puertas absolutamente a participar en estos proyectos. Pauli, Dime. perdón, voy a aprovechar, creo que sería bueno hacer una ronda de preguntas. Ya hay una en el Ya, chat, que dale. aprovecho a hacerla, como ya explicaste los tipos de financiamiento. Ángela está preguntando si se puede difundir la visión crítica de la Unión Europea. Déjame mirar bien, como decía Pauli, puedes abrir el micrófono, Ángela, pero dice, perdona que no tengo a mano bien mi... Aquí Si lo se veo, se financia, financia difusión crítica de la Unión Europea. sí. Sí, sí. De hecho, nosotros en nuestros cursos, o sea, en ninguna parte dice que uno tenga que hablar bien de la Unión Europea. Uno tiene que difundir, analizar, reflexionar sobre la Unión Europea de manera profesional, con fundamento y todo. Y nosotros hemos tenido, dentro de nuestros cursos, dentro de las personas que invitamos, visiones críticas de la Unión. En cuanto a política migratoria, por ejemplo, a política exterior, en cuanto a compromiso con el medio ambiente. O sea, no es propaganda de la Unión Europea. Y en ninguna parte nosotros nos exigen que tengamos que hablar bien de la Unión Europea. Hay libertad de cátedra. Y en ese sentido jamás hemos tenido problemas y hemos tenido gente que tiene una visión crítica de la Unión, pero una visión crítica fundamentada y reflexionada y al mismo tiempo constructiva. Eh, no, Viste que así que Catalina no, Giersman también está aprovechando de preguntar si los postulantes de un módulo entonces no requieren necesariamente con un grado de PhD para los módulos. no es necesario. Yo misma me gané el módulo Monet sin tener un doctorado, pero teniendo un background ya al momento de postular. O sea, ya había escrito sobre la Unión Europea o el grupo, el programa europeo ya estaba formado, ya habíamos dado cursos sin financiamiento de la Unión Europea, ya habíamos hecho muchas actividades sin financiamiento de la Unión Europea, habíamos escrito libros sin financiamiento de la Unión Europea. Por lo tanto, cuando postulamos al módulo, nosotros ya teníamos
bastante en nuestros currículums sobre esto, porque eso se evalúa. Luego lo vamos a ver que dentro de los criterios está justamente, se evalúa los currículums del equipo, principalmente del profesor o profesora que postula como responsable, pero también del resto del equipo. Y no se exige tener un doctorado en el caso escrito que una cátedra se le otorgue solo a los doctores, eso se ha dado más en la práctica, y por eso que yo recomiendo partir con un módulo, más aún si no se tiene el doctorado, y solo una vez cuando uno tiene el doctorado y ya habiendo ejercido o habiendo ejecutado un módulo, eh, postular a una cátedra. Ese es como mi consejo, porque es el camino también que más o menos hemos seguido muchos de los profesores que hoy día somos cátedra Jean Monnet, y hemos seguido ese camino. O sea, y además que uno va formando redes después, ¿ah? O sea, de un módulo o de un proyecto que uno invita e incorpora a otros profesores de otros países, porque también lo pueden hacer dentro del equipo, que pueden ser de Europa, y después uno se pega el salto y postula en una cátedra Jean Monnet y dentro del equipo pone a profesores Jean Monnet de otros países y a uno lo invitan, porque ya tiene el sello Jean Monnet, a ser parte de otros proyectos. Y eso va dando finalmente que uno va haciendo carrera dentro de lo que es estas acciones. Entonces, no es necesario tener un doctorado, pero sí es necesario ya tener, por lo menos, haber dado clases, tener una aproximación a los estudios europeos previos. Eso sí es necesario para poder tener buen puntaje, porque ya mover el tema de los puntajes. Así que no sé si es que quieren ir avanzando. Sí, sigamos. Creo que no hay más Ya, preguntas. avancemos. Avancemos un poco para ir a los criterios de elegibilidad. Aquí está la duración del proyecto, son 3 años. ¿Dónde se presenta la solicitud? Bueno, está todo en la página. Bajemos. Bueno, ustedes ven, la verdad es que presentarse o no se les da em, aquí, paremos aquí, en criterio de concesión. Quienes producto de las sanciones por la guerra de Ucrania, quienes no tienen acceso a Erasmus han sido justamente Rusia y Bielorrusia. Y eso también tuvo sus efectos en la última convocatoria, que hizo que el puntaje de corte bajara, porque hubo muchos proyectos rusos, muchos proyectos de Bielorrusia y muchos proyectos de Ucrania que no se les dio una extensión a Ucrania, pero obviamente las universidades ucranianas no estaban en condiciones de presentar proyectos, y esto tuvo una repercusión también finalmente en Erasmus, digamos en Ramonet. Les cuento que la evaluación la hacen 2 evaluadores externos, porque la comisión, la agencia, invita a evaluadores externos de distintos países. Las postulaciones son revisadas por 2 evaluadores distintos y estos evaluadores ponen sus puntajes, que van del 1 al 100, son 25 por cada uno de los 4 criterios, y cuando hay una diferencia de más de 20 puntos entre ambos evaluadores, pasa a un tercero. Y ahí se decide el puntaje final con este árbitro, este tercero que interviene. Y cada postulación, por lo tanto, va a tener un puntaje de la suma de los 4 criterios que vamos a ver. Se hace un orden del más al menos, donde van unidos todos, cátedras, módulos, centro de excelencia, y de acuerdo al monto que está destinado para cada convocatoria, se ve cuántos proyectos alcanzan y está el corte. Por lo tanto, el corte puede variar dependiendo de los años. El año pasado, bueno, este año en realidad, cuando se entregan los resultados en julio, bueno, el corte fue 70 puntos. Todos los proyectos que tenían 70 puntos hacia arriba fueron beneficiados. Pero en otros años, el corte ha sido 90 puntos, 93 puntos, depende del año. ¿Ya? Entonces,
eso va variando porque esta es la forma que se hace. Se hace esta escala, se ve el monto, hasta dónde se alcanza a financiar, corte. Y ahí entonces se decide y se atribuyen finalmente los proyectos. ¿Cuáles son los criterios que se tienen que tener en cuenta al momento de postular? Son 4 los criterios y cada criterio es evaluado de 1 a 25 puntos por 2 evaluadores, que son los que reciben cada una de las postulaciones. Y esto es igual para todos los proyectos. Primero, pertinencia del proyecto. La adaptación de la propuesta a los objetivos de acción Jean Monnet. Entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Lo que yo ya les decía, obviamente se debe referir a estudios sobre la Unión Europea o estudios europeos en general, que se fomente el diálogo del mundo académico y la sociedad, en particular los responsables políticos locales y estatales, tratar de llegar a, traten de organizar actividades incluso con municipalidades, organizar actividades con gobiernos regionales, invite la mayor cantidad de socios al momento de hacer una actividad. Si lo quieren hacer con Rotary, si lo quieren hacer con un centro de alumnos, si lo quieren hacer con una federación, traten siempre de buscar socios de la sociedad civil, porque eso da puntaje. Ya les dije, medios de comunicación es muy importante y eso tiene que ver con la pertinencia. Generar conocimiento e ideas que puedan apoyar la elaboración de las políticas de la Unión Europea, reforzar el papel de la Unión Europea en un mundo globalizado. Yo decía que eso es un criterio que va más para los países de la Unión Europea, pero si uno puede aportar en lo que uno está haciendo, más puntaje va a tener. Y trabajo activo de divulgación y educación que difundirá el conocimiento sobre temas de la Unión Europea en general, ya les dije, más allá del mundo académico, y que acerque la Unión Europea al público en general. La acción Jean Monnet es muy importante en Europa y por eso que muchas universidades y los mayores beneficiarios de la acción Jean Monnet son los propios europeos, es justamente porque hay un desconocimiento de lo que es la Unión Europea entre los propios europeos. Entonces, por eso se creó la acción Jean Monnet, para que la gente, el público en general, conociera qué es la Unión Europea. Entonces, esa es la finalidad. Y es lo que uno también tiene que tratar de hacer en su propio país, en su propia universidad, en su propia región, localidad, donde vaya a desarrollar las actividades. Eso es lo fundamental, dar a conocer la Unión Europea. Fundamental. Sigamos con el siguiente criterio. Bueno, y ustedes pueden ver el resto. Segundo criterio, calidad del diseño y la ejecución del proyecto. Nuevamente, esto da en un puntaje de 1 a 25. Evalúa la metodología. Calidad, originalidad y viabilidad del propio proyecto y la viabilidad de la metodología propuesta. Esto quiere decir que sea realista, porque a veces llegan proyectos que pretenden desarrollar actividades que aunque tuvieran 1.000.000 de euros no lo podrían hacer. Entonces tiene que ser un proyecto que tenga una metodología que sea también coherente con los fondos que se entregan, que sea realista desde ese punto de vista. Además, cuando hablan de originalidad, antes de la pandemia, tomaban muy en cuenta todo lo que fuera virtual. Era como la gran novedad que alguien propusiera algo virtual, porque en general las actividades tradicionalmente eran cursos que se insertaban en las mallas curriculares o en las universidades donde no existían estos cursos sobre la Unión Europea o actualidad europea, que ojalá llegaran a estudiantes que no fueran de las típicas carreras que les enseñan esto, en Europa fundamentalmente, es decir, historia, derecho, ciencia política y economía, sino que ojalá llegaran a carreras distintas, a geografía, a pedagogía, a medicina, a otras carreras, a lo que se llama un grupo objetivo no familiarizado con los estudios europeos. Entonces también se busca eso y, y eran como los típicos cursos tradicionales, una página web, un libro final y punto. Eso era como lo tradicional.
Entonces lo original era, en ese momento, lo que ahora ya estamos ofreciendo de manera, digamos, de las cosas que nos dejó la pandemia, la virtualidad. Pero sin duda uno tiene que agregar en sus proyectos actividades virtuales. Pueden ser seminarios virtuales, pueden ser diplomas online, pueden ser cursos online, abiertos en general. Agregar eso. Em, por ejemplo, otras ideas que yo vi cuando fui evaluadora, café científico, eran como actividades. Entonces, lo que hacían era que reunían en un café o en algunos lugares, sobre todo que tienen la tradición de la cerveza, bueno, juntaban a un grupo a tomar cerveza o a tomar café e invitaban sobre temas específicos de contingencia que tenía que ver con Europa, que tenía que ver con o con el país o la región respectiva. Sobre medio ambiente, sobre cambio climático, sobre, hoy día seguramente está lleno de las consecuencias de la guerra en Ucrania, el tema de energético, el tema, temas están abiertos. Se puede hablar de arte, de cultura, de literatura, está abierto, puede ser multidisciplinario, ¿ya? Entonces, imaginarse qué cosas hacer que sean originales, con una metodología, que uno diga etapa por etapa cómo va a realizar y obviamente que sea viable. No plantear grandes proyectos que claramente ni el presupuesto, ni nada, ni el tiempo lo va a hacer, va a ser viable ese proyecto. Entonces hay que ser ambicioso con lo que uno plantea, pero no excesivamente ambicioso, por lo cual finalmente digan este proyecto no asegura su viabilidad, no se va a llevar a cabo, no podemos confiar en él. Obviamente tiene que ser presentado de manera clara, completa, coherente, prestando la debida atención a la planificación. Uno entrega una planificación. Primer semestre vamos a hacer esta actividad. Segundo semestre, el primer año, vamos a hacer esta actividad. Este va a ser el público objetivo. De esta manera lo vamos a transmitir. Va a ser online, va a ser presencial, va a ser un taller, va a ser un curso, va a ser un seminario, va a ser un programa de televisión, va a ser un programa de radio, va a ser la preparación de un libro. Uno tiene que hacer su planificación y los 3 años planificados. Ahora, en esto también es flexible porque como uno se compromete a 3 años, obviamente, por ejemplo, en el caso de la cátedra que nosotros partimos ahora, nosotros la preparamos el año 2021 para empezar con el proyecto el 1 de septiembre de 2022. Y nosotros tenemos planificado hasta el 2025. Pero evidentemente si el 2025 tal vez la persona que pusimos que iba a dar determinada charla no la va a poder dar, o sea, son súper flexibles en la agencia en que uno cambia a esa persona por otra que tiene las mismas cualidades. O sea, eso obviamente, y la fuerza mayor también está incluida. Muchos pedimos prórroga en su momento porque todo lo que teníamos planificado era presencial y no pudimos viajar. Con uno de nuestros proyectos nos quedamos con los pasajes comprados para hacer la segunda parte en Estocolmo y nos cerraron la frontera. Entonces ahí viene fuerza mayor y hay flexibilidad siempre en ese sentido. O sea, no, no se asusten si es que dicen, oye, pero para el 2026, ¿cómo voy a saber a quién voy a invitar? O si pongo un nombre, a lo mejor se me va a caer. Ah, pueden poner un nombre y si se les cae ese nombre, lo pueden reemplazar o sencillamente poner las características de la persona que invitarían el 2026 a esa determinada actividad. Eso se puede hacer. Bueno, y obviamente tiene que haber coherencia entre los objetivos del proyecto y las actividades. O sea, las actividades tienen que tener coherencia con esto de difundir la Unión Europea, etc. Bajemos al siguiente criterio. El siguiente, un poquito más abajo, porque no veo. No, para arriba, al otro lado, Margot. Un poquitito más. Ya. Calidad de la asociación y de los mecanismos de cooperación.
De nuevo, esto va puntaje del 1 al 25. Pertinencia y complementariedad del perfil y los conocimientos especializados del personal clave que participa en las actividades propuestas. Tanto en el campo académico como en académico se procede. Por lo que respecta a los estudios sobre la Unión Europea, conforme a la descripción del apartado introductorio del tema específico. Obviamente que hay que elegir un buen equipo, porque a veces, por un punto, uno puede perder el proyecto. O sea, yo he postulado, yo me he ganado 5 veces proyectos Jean Monnet, pero he perdido 10. O sea, me he ganado un tercio de los proyectos que he presentado. De nuevo, y lo dije y siempre lo digo, si no ganan la primera vez, no, no se desanimen. Vean las observaciones y presentan un nuevo proyecto mejorado según lo que los propios evaluadores les dijeron y preséntense de nuevo. Y preséntense de nuevo si no vuelven a ganar. Yo a la tercera me gané el módulo. Yo presenté 2 veces y a la tercera me gané el módulo. Y después de haberme ganado la cátedra, yo presenté de nuevo una cátedra y perdí. Y tomé ese proyecto, lo dejé un año dormir y después lo tomé, lo rearmé, lo reconfiguré a la actualidad y lo presenté y lo gané. Pero por eso les digo que es muy competitivo y uno a veces puede perder por un punto. Entonces tiene que elegir a su equipo que sea muy conocedor en el área que va y las clases que van a dictar. Si van, por ejemplo, tienen dentro de las personas alguien que va a hablar sobre la política exterior de la Unión Europea, bueno, que su currículum avale que sabe de la política exterior. Si va a hablar de medio ambiente en Europa, que avale que realmente tiene conocimiento y ha estudiado y tiene formación en eso. Porque a veces se Pauli, pierde por puntos. Dime. pregunta si no te adjudicas el proyecto, igual te entregan el resultado de tu evaluación para saber Sí, qué fue lo que falló. siempre, siempre. Entregan la hoja con los puntajes que obtuvo en cada uno de los ítems y además aparece un resumen de los puntos débiles y los puntos fuertes que uno tuvo. Siempre. A veces son más extensos, otras veces menos extensos lo que los evaluadores escriben, pero siempre uno recibe el feedback. O sea, en eso son súper claros. Y le dicen, en el criterio 1 tuvo 22 de 25. Y dicen por qué. En el criterio 3 tuvo 10 de 25. Y dicen por qué. Siempre. Entonces, y eso ayuda para reformular el proyecto y volver a presentarlo. Entonces, sí. Así que lean siempre, si presentan y no les va bien, lean por qué, tomen en consideración eso, rearmen el proyecto y preséntense. Y pongan mucho ojo en el equipo, porque el equipo van a evaluar los currículos en el tema, si han escrito sobre el tema, si es que son eminencia en el tema, si invitan a personas que no son del mundo académico, tomadores de decisión, diplomáticos, bueno, que tengan un perfil en el cual van a hablar, por ejemplo, si es un diplomático, bueno, que haya estado destinado en países en Europa y por lo tanto conoce de esa materia. Es muy importante, ¿ya? Porque si, por ejemplo, la decisión que nosotros hemos tomado es que el equipo que presentamos a los proyectos, todos tienen el grado de doctor. Porque una vez perdimos, porque nos dijeron que no todos tenían el grado de doctor o tenían suficientemente una experiencia de investigación y docente en el tema. Y perdimos por un par de puntos. Todo lo otro estaba bien evaluado y se nos cayó por quienes estaban en el grupo. Entonces, armen buenos grupos, con gente Pauli, y no cualificada. es, Sí, las dime. clases no son en inglés, ¿no? En el caso de No, Chile, tus clases sobre Europa pueden ser en castellano, no obliga a usar el idioma, alguna de las lenguas oficiales, ¿verdad? no, para nada. Incluso pueden
Bueno, de hecho, el español es una de las lenguas oficiales. Así es que Es incluso verdad. la postulación la pueden hacer en las lenguas oficiales de la Unión Europea. Pero yo les recomiendo que el proyecto lo presenten en inglés, porque hay mayor posibilidad de evaluadores que puedan evaluarle su proyecto en inglés. Mm, mm, Entonces, yo les recomiendo que lo presenten en inglés, aun cuando lo vayan a ejecutar en español. ya. Y pueden perfectamente dar conferencias o ir a hacer clases a otro país y darlo en otro idioma. O sea, yo he dado conferencias en inglés y en francés como parte de la cátedra Mm, anterior, mm, mm. pero redáctelo en inglés. Eso es importante, porque así tienen mayor posibilidad de evaluadores. Porque, por ejemplo, una vez cuando yo fui evaluadora llegó un proyecto en polaco, que es un idioma oficial, pero resulta que ninguno de los evaluadores hablaba polaco. Entonces tuvieron que pagar una traducción para ese proyecto y salió carísimo. Entonces, al final alegan, mejor preséntenlo en inglés. Mm. Es lo mejor como consejo, aun cuando lo desarrollen en español. Así que en eso eh, es también un consejo que les doy. Y Avancemos. avancemos porque tenemos, ya Sí, llevamos 50 minutos, sí. podríamos a lo mejor, tú la otra vez, en el intento anterior de charla, entraste a la página para ver cómo postular. Tú decías que la postulación es una de las cosas que más hay que estudiar y prepararse antes de poder armar el proyecto. Sí, solamente lo último, Sí, súper importante, el impacto. Impacto. La Unión Europea quiere que con sus acciones llegue a la mayor cantidad de gente posible. Visibilidad, difusión e impacto. Atraer a la mayor cantidad de gente. Por eso, crear canales YouTube, ocupar las redes sociales, pro- eh, cursos abiertos, em, traten de la mayor cantidad de difusión. Nosotros que hemos creado hasta un programa de televisión, tenemos programa de radio, justamente difundimos mucho. Y por eso en Chile y en América Latina, e incluso ya en Europa nos conocen, porque le damos duro a la difusión. Y no solo a través de una página web, no se conformen con una página web. Pauli, Ahora, entonces es oportuno preguntarte qué tipo de gastos pueden considerar los ítems que pudieran considerar el presupuesto. Por lo que vemos, pueden considerar un diseño web, se pueden considerar viajes, se pueden sí, considerar adquisición de materiales. ¿Qué puede financiar o recursos humanos? ¿Cómo es la cuestión presupuestaria? mira, no sé si está el detalle aquí mismo, pero se puede buscar en la guía. Sí se puede, lo que no se puede es pagar, por ejemplo, cotizaciones previsionales, porque eso son propias se supone que si uno está en la universidad, no es para que le reemplace el sueldo de la universidad, no es para que reemplace el pago de cotizaciones previsionales, no es para pagar deudas, es para comprar, uno puede perfectamente comprar computador, nosotros ocupamos el dinero, por ejemplo, pagamos un StreamYard, una suscripción anual, una suscripción Zoom, uno puede mandar a hacer, no sé, pues desde lienzo, pendones, afiches, puede pagar honorarios por las clases que hacen los profesores, puede invitar a alguien o el titular de la cátedra o del módulo puede ir a otro país, se puede pagar esas actividades, siempre que esté dentro de lo que uno plantea. Yo, por ejemplo, puse en mi cátedra que una vez al año voy a ir a dar clases a un lugar en Europa. Entonces, este año me toca Udine, la Universidad de Udine en Italia, porque justamente ahí tengo otro proyecto con un profesor que tiene un proyecto Jean Monnet, en Valencia con otra profesora que es cátedra Jean Monnet, y el tercero en la Universidad de Alicante, donde hay otro profesor cátedra Jean Monnet. Entonces yo puse dentro del proyecto que voy a ir a dar clases a esas universidades. Entonces se puede. Se puede pagar los coffee break, se puede pagar cenas. Si quieren traer, por ejemplo, yo aquí en Concepción, traer gente de Santiago, pagar el pasaje de avión, los taxis.
todo eso se puede hacer. Pero hay en la propia guía aparece lo que no se puede financiar. Pero todo esto es financiable. Pagar al ayudante, pagar gráficas, todo eso está. Ahora, lo que es importante es que tanto en el módulo como en la cátedra, a uno le entregan, uno entrega la propuesta, pero uno no pone números. Hay un Excel que lo tiene en la propia página. Cuando se hace la convocatoria, hay un Excel. Y en ese Excel, uno automáticamente le pone el país. Uno pone Chile. Si uno pone Chile, la hora de Chile para la Unión Europea, para este tipo de proyectos, tiene un determinado valor, que es distinto a que se pusiéramos Francia, que tiene otro valor, o si pone Alemania, o si ponen Egipto. Tienen distintos valores las horas. Entonces uno automáticamente aprieta ahí y después tiene por años y el nombre de los profesores y cuántas horas va a ser cada uno de los profesores del equipo. Entonces yo, por ejemplo, el primer año tengo 120 horas, pero yo lo hice todo igual, ¿eh? Entonces el primer año 120 horas, segundo año, tercer año 120, 120. Tengo al integrante 1, va a ser 10 horas, 10 horas, 10 horas, 10 horas. El integrante 3 va a ser 30 horas, 30 horas, 30 horas. Y todo eso tiene que estar en concordancia con la planificación. Y eso automáticamente el Excel les va a dar un valor. Y ese valor va a ser lo que la Comisión Europea va a financiar. Ese valor se entrega una vez que uno se gana el proyecto, se firma el convenio y a uno le envían el dinero, a uno le entregan el 70% de ese monto que se ganó. 70%. Por lo tanto, uno planifica todos sus 3 años. Yo lo planifiqué pensando en ese 70% de la beca o del grant. Y uno después, cuando rinde el informe final, uno tiene que ir rindiendo informe el primer año. Bueno, ahora es distinto porque uno tiene que ir en la plataforma, ir llenando las actividades que uno va haciendo, entonces está constantemente rindiendo, está dando cuenta de las actividades que está realizando. Pero uno no tiene, como era en el pasado, como son los proyectos Fondesit, que uno tiene que ir cuánto gastó en el café, cuánto gastó en el boleto de avión tanto, cuánto gastó en la imprenta tanto. No, a ustedes le entregan la cantidad, ustedes tienen que comprobar al final que hicieron las actividades en las que se ganaron el proyecto. No tienen que rendir boletas ni nada. Le entregan esta suma y ustedes tienen que acreditar que hicieron las actividades dentro del plazo y según cada hora que ustedes dijeron que iba a hacer cada profesor, cada profesora, que se escribieron un libro, con qué editorial, si es que y una vez que eso, al tercer año, cuando se termina el proyecto, reciben el informe final y el visto bueno, les van a depositar el 30% restante. Y ese 30% es a libre disposición. Hacen las actividades que quieran con ese 30%. Y eso hace que sea mucho más, menos burocrático esto que, por ejemplo, el Fondesit. Porque no hay que estar... Uno tiene que guardar todos los recibos, ¿ah? Porque puede haber auditoría en cualquier momento y que les pidan, ya, usted acredítenos todas las boletas y todos los gastos que hizo durante su cátedra y que la hizo hace 5 años atrás, porque durante 5 años a uno lo pueden evaluar. Puede llegar una auditoría y uno tiene que tener todo. Entonces, todos los recibos, todo lo que se gastó, impecable guardado por 5 años. Pero eso también permite que sea mucho más flexible al momento de la contabilidad. Eso pasa. Lo que pasa solo es que no puedo compartir ahora mi página porque el link, si se lo mando a Margot, no va a poder entrar porque no tiene mi clave. Está bien, perdonen, tengo un carillón sonando detrás de mí en mi audio, pero sí, bueno, lo que podemos hacer a lo mejor
es poner en el chat, la Margo podría poner el link a la página directamente y podríamos revisar tus reflexiones y los consejos sobre cómo hacer recorrer esa ruta. Por ejemplo, ya hay una primera pregunta que nos salió también en la otra charla respecto de quién puede ingresar al portal. Hay que tener una clave. ¿Quién tiene esa clave? ¿Cómo lo resuelve la institución? Ya. Cada universidad tiene que acreditarse ante la agencia. Vamos a hablar de la agencia que es la EACA, que es la que dentro de la Dirección General de Educación y Cultura está esta agencia para Erasmus y Ramón. Entonces la universidad tiene que acreditarse ante esta agencia. Se hace normalmente vía relaciones internacionales de las universidades y van a tener un PIC number, les van a dar un código y ese código va a ser de su universidad. Pero aparte, cuando uno va a presentar un proyecto, uno también tiene que abrir en el portal, tiene que abrir su propia página y uno tiene que asociarse a la universidad respectiva. Entonces tiene que tener el PIC number de la universidad que se lo pide. Todo esto se hace en el sistema, en la página, en el portal de la agencia. Y ahí uno va a tener su página, su portal. Y en ese portal uno va a subir su postulación. Entonces, cuando uno ya tiene este acceso, ya tiene este código, uno puede, y aparece una convocatoria, uno empieza a pinchar y llega a la convocatoria e ingresa los documentos que piden. Y ahí uno tiene que subir el documento respecto al equipo, les piden que este equipo tenga, acrediten su currículum, etc. Ahí la propia página les va pidiendo que ustedes vayan llenando lo que corresponde. Y además tienen que entregar cada uno de los work package o cada uno de los paquetes de trabajo que van a tener durante los 3 años. Ustedes llenan las actividades. Tienen que llenar los espacios donde dicen difusión, visibilidad, etc. Y ustedes ponen ahí cómo le van a dar difusión. Tienen que fundamentar súper bien cómo lo van a hacer. Si es un canal de YouTube, si es una página web, si es que van a hacer, qué sé yo, redes sociales, si van a tener los canales, van a usar los canales institucionales además de la universidad, etc. Entonces, es muy importante porque es un profesor o profesora quien presenta el proyecto. Uno. Lo que hace la universidad después es validarlo. Y eso todo se hace en el sistema. Pero yo tuve que presentar en el portal que yo tengo abierto a mi nombre el proyecto que yo presenté. Mis colegas, otros colegas que han presentado sus proyectos donde yo voy como parte del equipo, son ellos los que en su portal abrieron y presentaron el proyecto y yo voy dentro de su equipo. Y el que yo tengo está el resto, pero es uno el que se gana el proyecto. Entonces, porque uno es el responsable. Y eso se hace cada uno abriendo, pero antes de eso su universidad tiene que haberlo hecho. Que lo más probable es que la gran mayoría de las universidades lo han hecho porque es el mismo que para Horizonte 2020, para otras acciones de Erasmus, es el mismo PIC number. O sea, la universidad se acredita una vez ante la agencia y después uno, entonces tiene que averiguar en sus direcciones de relaciones internacionales si ya se acreditaron y cuál es el PIC number. Eso es muy importante, cosa que Si después lo ustedes hagan. perdieron, que suele pasar mucho, si lo perdieron, hay cómo recuperarlo, ese Sí, número. ahí mismo dice en la página donde pueden escribir, o por último llaman directamente a la agencia. Están los números de la agencia también. Se pueden presentar varias propuestas por institución, o sea, no sé, tu universidad, Universidad Concepción. ¿Podría estar presentando tú compitiendo con una propuesta y en otra facultad alguien también lo hace? ¿Puede la universidad presentar dos? Pueden presentar todas las que quieran. De hecho, en una misma
en un mismo departamento, en una misma facultad, pueden presentar varios. Y a veces se pueden ganar hasta 2 o 3. O sea, hay universidades, europeas sobre todo, que se han ganado varios proyectos, una misma las italianas. Las italianas tienen, normalmente las italianas tienen, son los que más proyectos se ganan, pero se lo ganan porque las universidades ya tienen una unidad especializada en las universidades que le ayudan a los profesores a hacer sus proyectos. O sea, son una máquina para hacer proyectos. En cambio, aquí uno se las tiene que batir solo porque nadie más conoce y es uno quien tiene que armarlo. Pero les digo, hay universidades, las italianas, sobre todo las españolas, que tienen una unidad de proyectos Jean Monnet. Y esas se pueden ganar varios proyectos. Incluso uno se puede ganar más de un proyecto. Yo una vez presenté 3 proyectos en una convocatoria. Me gané uno solo, pero podría haberme ganado 2. O sea, incluso uno se puede ganar más de uno. Entonces, eso era más cuando había la otra modalidad que se llama proyectos que los eliminaron. Es difícil ganarse un módulo y una cátedra, diría, uno solo. Pero sí, a lo mejor un colega se gana un módulo y otro colega se gana una cátedra. Sí, es posible. No hay ningún problema. Incluso dentro de una misma facultad o dentro de una misma universidad o dentro de un mismo país. Pauli, ¿y te va mejor si acaso vas asociada con instituciones europeas en la postulación? O sea, va tu universidad, no sé, con una par o las universidades con que tú ya tienes alianza europea y a lo mejor hay intercambio de profesores. ¿Te va mejor si acaso postulas de la mano o asociado con otra institución europea? Sí, va mejor. Va mejor. Yo siempre he tratado de poner a uno o más colegas de universidades europeas que ya sean cátedras Jean Monnet o que tengan proyectos Jean Monnet. Entonces, eso Perfecto. hace, y por eso también otros colegas me invitan a mí a estar en sus proyectos. Mm. Entonces, ¿Y, eso da más puntaje. y hay algún lugar donde uno pueda encontrar el listado de universidades? Eso sería bueno, creo yo, para Sí. los que ya tú conoces ese mundo, pero los que van a recién a ingresar, sería bueno que vean quiénes tienen cátedras Jean Monnet para en una de esas poder hacer contactos, ¿no? Hay un repertorio en la misma página de la agencia, uno busca y hay como un directorio. Y ahí están todos los proyectos que se han adjudicado hacia atrás. Así que uno ahí busca y busca por tema, por profesor, porque además hay de distintas cosas. Hay módulos o cátedras en derechos humanos, en medio ambiente, hay en política exterior, hay en diplomacia, hay en literatura, entonces uno los va buscando, los va viendo en qué es. La gran mayoría de los proyectos que se han ganado son multidisciplinarios. Entonces yo les recomiendo, si van a hacer una postulación, sea multidisciplinaria. No lo hagan en un solo tema, no solo derecho europeo, háganlo en más general sobre la Unión Europea. Y lo otro, que tengan tantos hombres como mujeres. Se está mirando la paridad de manera muy importante. Eso Es también verdad. ténganlo en cuenta cuando lo vayan a presentar. Lo otro que también es importante es que haya gente con más experiencia y gente más nueva, candidatos a doctor, por ejemplo, con doctores. O sea que también, y uno lo pone, y esto también pretende ayudar a los jóvenes que están recién entrando a los estudios europeos a que puedan desarrollarse. Eso también da puntaje, da puntaje. Da mucho puntaje que uno haga actividades en los colegios. Nosotros pusimos en nuestra cátedra que vamos a hacer cada año sesiones sobre la Unión Europea en liceos públicos. Entonces, eso es, aparte que es muy bonito, nos saca a nosotros de la universidad y vamos a colegios. Y pusimos colegios públicos y no privados, justamente para darle un rol social a la cátedra. Entonces, esas cosas son las que van dando puntaje. Eso es súper interesante porque uno se imagina que en realidad los estudios son como para la enseñanza, pueden ser muy académicos y a mí no me termina de sorprender que en realidad esa es una posibilidad en la que uno no piensa rápidamente y eso puede ayudar mucho a una postulación más innovadora también.
Sí. Oye, Pauli, voy a proponer, porque ya estamos más de la hora de sesión, no, creo que no me quedaron preguntas dando vuelta. Mira, nos pasó también con el otro proyecto de desarrollo de capacidades que les propusimos a los asistentes aquí. Han llegado 11 personas, han estado presentes en la charla. Creo que sería bueno que diéramos un tiempo, ¿verdad? La gente está conociendo para qué sirve el programa. Me imagino que van a discernir ustedes mismos si acaso o mismas, si acaso están en condiciones y la universidad quiere tomar esta oportunidad. Y a lo mejor podríamos nosotros hacer un seguimiento para ver si hay algún interés o realmente se avanza en la postulación de alguna idea. Probablemente, la Pauli lo decía en la charla anterior, en realidad es mal tiempo para Chile las fechas de postulación. Prácticamente tienes que dedicar el verano a eso, aunque ahora se ha flexibilizado un poco el tiempo. Pero quizás diciembre, si es que están diseñando, me imagino que la decisión la tienen que tomar próximamente, entre ahora y noviembre y a más tardar diciembre, para empezar a postular y pasar el proyecto al formulario. ¿Cuándo crees, Pauli, que sería un buen momento para, de repente, si hay un par de instituciones o alguien interesado, que pudiéramos hacer una especie de coaching para chequear a lo mejor últimas dudas o dar tus últimos consejos? Diciembre, diciembre, principio de enero. Pues normalmente las postulaciones, bueno, es que va a depender la convocatoria. ¿Eh? Yo no he visto que haya salido. Normalmente sale en el mes de octubre, pero yo no la he visto. Tendría que salir ahora en noviembre. Y el año pasado por lo menos cerró el 1 de marzo, el último día en que se pudo subir a la plataforma la postulación. Entonces, si la convocatoria sale ahora en el mes de noviembre, tendría que ser, demos un mes, en diciembre o a principio de enero. Ya, quedemos, pucha, primero, o sea, yo me imagino que estoy hablando en nombre de los que están aquí y de las que están aquí. Primero, súper agradecida, Paulina, porque realmente tu presentación es súper comprensiva y da como los tips y te pone la atención en las cosas que realmente son las que uno necesita saber si va a hacer ese camino y sobre todo tomar la decisión de si está o no en condiciones de hacerlo y en cuál de las posibilidades, seguramente hay que partir, como tú dices, por la más simple para poder postular. Catalina Gersman y otras personas también agradecen mucho tu propuesta y nosotros nos vamos como comprender, como nos vamos a comprometer como delegación a hacer un seguimiento. Pedimos, bueno, casi todos ustedes tenemos los correos, dejé en el chat si acaso gustan dejar sus correos para asegurarnos de que los tenemos. Vamos a compartir este video con tu presentación, Pauli, y nos vamos a comprometer a hacer un seguimiento para ver si hay algunos interesados o interesadas y tienen alguna postulación avanzada, de modo a hacer también una conversación más tipo coaching, ¿verdad? Para resolver últimas dudas, recomendaciones y posibles como opciones que puedan tomar en el caso de ya dudas muy, muy concretas al borde de presentar la postulación. ¿De Tinca? Yo les mandé por el chat la página del programa Estudios Europeos, porque todas las actividades que están ahí, en el fondo, han sido financiadas por la Acción Rambonet. O sea, todo lo que nosotros hemos hecho está ahí. Así es que miren, ahí están los distintos proyectos que nos hemos ganado, y ahí pueden sacar ideas también de lo que busca la Unión Europea a través de esta acción. Entonces, ahí está, lo puse en el chat, o lo buscan, Programa Estudio Europeo, Universidad de Concepción, y ahí van a llegar a la página y van a ver todo lo que yo les contaba. Tenemos canal de YouTube también, si es que quieren ver también Programa Estudios Europeos, lo buscan en el canal de YouTube y ahí van a ver que eso es lo que quiere la Unión. Por eso que no hemos ganado nuevamente la cátedra, que no es fácil ganársela, y la ganamos con muy buen puntaje este año, y es porque hemos trabajado, entonces ahí hay muchas ideas que podrían tomarlas. Oye, además nada mejor que enseñarse entre pares.
O sea, en realidad eso creo que es una de las grandes virtudes del modelo europeo de cooperación, ¿no? De que efectivamente fomenta mucho la asociación, la colaboración, y yo creo que esta charla ha sido una buena también expresión de eso, Paulina Astros. Así que, oye, muchas gracias en nombre de la delegación, muchas gracias a todos los que ya se están despidiendo y nos mantenemos en contacto. Vamos a hacer seguimiento y enviando entonces esta grabación para que la revisen y luego puedan contactar si gustan por su cuenta, Paulina, pero también ver, no duden en contactarnos si están armando una propuesta para poder armar después con un grupito más chico esa sesión. Oye, Así que, Sole, pase, me pero pasemos, despedí. pasemos un aviso. No, 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 yo no me quiero despedir No, todavía. aviso, Un sí, pues, aviso. sí. Porque aquellos que son de Santiago, el día 18 de noviembre a la 1 de la tarde, en la oficina de la Universidad de Concepción en Santiago, vamos a inaugurar justamente la cátedra de Jean Monnet que tenemos, y hay cupos limitados. Entonces, para los que estén interesados, para que puedan ir e invitar a gente, y ahí van a ver justamente la inauguración de una cátedra. Pauli está en la página de la Universidad de Concepción. La Pauli también lo está tuiteando. En Viene Twitter lo el van a encontrar, Congreso, sí. también viene el Congreso de Sí, Estudios Europeos ahora también. el 24, 4. 24 de noviembre. Además, la oficina de la Universidad de Concepción Santiago está súper céntrica, está en Providencia, Marchán Pereira, si no me equivoco, con Sí. Nueva Pedro, Providencia. uno se baja del metro Pedro Valdivia hasta ahí. Está. Entonces, tal vez eso también les ayuda, les ilumina y les ayuda como a armar sus redes para una pronta postulación. Sí. Nos estaba pidiendo, disculpen que ando con poco anteojo, me van a creer, alguien está poniendo, sí, nos pueden compartir la invitación. Ella, Ana María Mouré, estará fuera de Chile, pero le quiere avisar a otras profesoras. Entonces, nosotros podemos compartir, Paulina, la invitación que la tenemos también Es que dentro. Rita ya tiene la invitación. Ah, Rita ya bueno, está lista. Sí, bueno, yo se la mandé. ya, Pero para los demás que quieran, o lo pueden encontrar en la página web o en mi cuenta de Twitter o de la Twitter, del programa europeo lo encuentran. sí. Sí. Ya está. Nos despedimos entonces y que tengan una buena noche. Muchas gracias de nuevo, Paulina. Chao, Chao, chao a Sole. Adiós, todos. gracias. Gracias.